Hola, hoy día vamos a ver cómo resolver las tablas de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Ya que hemos visto lo otro. Vamos a ver datos agrupados en intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa, ¿ya? Primeramente vamos a ver eso. Luego de eso vamos a ver lo que es para datos agrupados sacar las cosas más importantes o lo que siempre están preguntando, que es moda, mediana, promedio, media aritmética. Pero primero vamos a aprender cómo sacar una tabla de frecuencias para datos que tienen que ir en intervalos. En este caso nos dan un montón de números. Y estos los vamos a tener que agrupar en intervalos, ¿ya? Siempre que nos den datos así, porque cuando nos dan datos así, nosotros podemos hacer una tabla de frecuencia normal o una tabla de frecuencia agrupados en intervalos, por lo tanto me van a tener que especificar qué es lo que quieren, si en datos agrupados en intervalos o en frecuencia normal. Entonces, vemos que hay una cantidad de números. 22, 19, 16, hay una cantidad de números y para eso vamos a tener que, nosotros tenemos que preguntarnos cómo vamos a agrupar todos estos números en intervalos y para eso hay algunas fórmulas. Para saber el número, la cantidad de intervalos que tenemos que sacar, vamos a utilizar un K. ¿Ya? Y el K se saca con la siguiente fórmula. 1 más 3,322 logaritmo natural de n. ¿Y qué va a ser n? N va a ser la cantidad de números que tengo. Entonces contemos la cantidad de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por lo tanto, n va a ser igual a 20. Y esto lo resuelvo con calculadora. Se puede de forma manual, pero es más lento y es mucho más complejo. Entonces, n va a ser igual a 20. ¿Ya? Esto se hace de manera sencilla en la calculadora. Ponemos en la calculadora logaritmo de ok, entonces les enseño cómo sacar el logaritmo natural. En la calculadora, ojalá que sea Casio, porque a mí me ha hecho muy útil y me ha durado mucho tiempo. Aquí, donde dice lo de 20, igual multiplico por 3,322 más 1. Me sale que K es igual a 5,32. Esto yo lo puedo aproximar que K es igual a 5. O sea, ya sabemos que vamos a tener 5 intervalos. Que estos números los vamos a tener que agrupar en 5 intervalos. ¿De cuánto en cuánto? Es lo que vamos a sacar ahora. Y eso lo vamos a sacar con la amplitud. Y la amplitud es una fórmula que es el rango. El K ya lo tenemos, pero el rango no lo tenemos. Y el rango es lo que nosotros necesitamos sacar. Y el rango lo vamos a sacar con el número máximo menos el número mínimo. ¿De qué? De mi muestra. Entonces vamos buscando cuál es el número máximo de esta muestra. ¿Ya? ¿Cuál es el número máximo? Y si vemos, ahí ustedes pueden ver y observar con mayor detención, vemos que el 22 es el número máximo.
Su número máximo es el 22. Y si ustedes observan y analizan de forma cautelosa, van a ver que el mínimo es el 13. Y eso se resta. Y restamos para comprobar con la calculadora. 22 menos 13 es 9. Entonces lo que vamos a tener que dividir es 9 dividido 5. Y eso me va a dar a 1,8. Lo aproximo a 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de estos datos que me van desordenados, que vamos a tener 5 intervalos, vamos a tener que agrupar estos números de 5 intervalos de una distancia de 2 números. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir porque esta parte es un poco engorrosa. Si me dan esos datos desordenados, lo que yo tengo que hacer primero es saber la cantidad de intervalos que quiero obtener. Y la cantidad de intervalos se saca con un K. Y esta es la fórmula. 1 más 3,322 logaritmo de n. Y n va a ser la cantidad de números que me entrega. Y lo meto a la calculadora. Ya les enseñé cómo y me da 5,32, lo aproximo a 5. Luego, para ver la distancia que hay o la cantidad de números que va a contener cada intervalo, es R dividido K. K ya lo tenemos y el rango se saca con el número máximo menos el número mínimo de mi muestra o la muestra que me da. Eso me da 2. Ya tenemos lo que es mi cantidad de intervalos y mi amplitud en cada intervalo. Y ahora voy a borrar esta parte porque necesito utilizar la pizarra. Tenemos que K va a ser igual a 5 y mi amplitud va a ser igual a 2. Por lo tanto, ya sabemos que el menor número es el 13. Entonces tengo que pensar los intervalos de 13 y tiene que ser de una amplitud de 2 números, o sea, 13, 14, 15. O sea, mi primer intervalo va del 13 al 15. ¿Ya? Del 13 al 15. Mi segundo intervalo va a ir de 15 a 17. Después de 17 a 19. De 19 a 21 y de 21 a 23. Disculpen si mis líneas son muy chuecas, la verdad es que he tenido que estudiar mucho por la universidad y ando un poquito tiritona, además de un poquito nerviosa. Entonces, dijimos que el número mayor era 22 y el número que está contenido en la muestra, el número menor es 13. Entonces, como ven, son 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, es decir, mi número K, y la amplitud es de 2, va de 2 en 2. 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23. Y ahí abarco todos los números que se encuentran en mi muestra. Es muy importante saber que los intervalos, si dice que va del 13 al 15, no va del 13 al 15, va del 13 al 14. Pero pongo el 15 para simbolizarlo. El 15 se toma en el segundo intervalo y ahí va del 15 al 16. Y por eso se va repitiendo. ¿Dónde tomo el 17? En el siguiente intervalo, del 17 al 18. ¿Y dónde tomo el 19? Aquí. Es decir, en esta parte, en la parte... en la parte izquierda es un intervalo cerrado, pero por la otra parte es un intervalo abierto. Por eso aquí es del 21 al 23, porque va a abarcar del 21 al 22 en realidad. Aquí va a ser un intervalo cerrado, pero por aquí, por el lado del 23, va a ser un intervalo abierto, porque en realidad tomo del 21 al 22. Bueno. Entonces, el X
Entonces, el X va a simbolizar el número, o sea, perdón, el X, sí, el X va a ser un promedio entre estos dos números. Me explico. Para el primero, mi X va a ser 13 más 15 dividido en 2. Y eso será 13 más 15 dividido en 2, me sale que es 14. Por lo tanto, acá pongo 14. Para sacar el X de 15 y 17 hago lo mismo. 15 más 17 dividido en 2. 15 más 17 dividido en 2. Me sale 16. Y así voy con toda la columna hacia abajo. O sea, sumo los dos números que están en el intervalo, 15 más 17, y lo divido en 2. Y así voy obteniendo hacia abajo. Lo puedo hacer fácilmente con la calculadora. Saco un promedio. El X va a ser el promedio de estos dos números que se encuentran aquí escritos. Lo saco fácilmente con la calculadora. Ese va a ser mi X. Ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta, mi F minúscula. Y ahora eso no me hace falta. Mi frecuencia absoluta. Bueno, como vimos en otros videos, mi frecuencia absoluta va a ser la cantidad de veces que se repite el valor en la muestra que me dan. Entonces, los números que están contenidos del 13 al 15 tenemos que ver cuántos son. Veamos. Del 13 al 15, recordemos del 13 al 16. Tenemos 1, 2, 3, 4. Perdón, me equivoqué. Era del 13 al 14. Del 13 al 14. Acá, en el primer intervalo. 13 al 15 solo va a tomar 13 y 14. Entonces serían 13, otro 13, otro 13. Y entonces serían 1, 2, 3, 4. Solamente 4. Y así ustedes van contando cuántos números hay en mi muestra de 15, de que sean 15 y 16. Aquí 16, aquí 17 y 18. Y así sucesivamente. Acuérdense que por este lado no toma el número. Es decir, este intervalo va del 13 al 14. Aquí va del 14 al 16. Del 16 al 18. Del 19 al así. Acá no toma el número. Lo toma acá. Acuérdense lo que les dije. Entonces, si veo detenidamente en mi muestra, los números van a ser los siguientes. 9, 3, 3, 1. Luego, puedo obtener mi frecuencia absoluta acumulada, que es mi F mayúscula. Y eso va a ser la sumatoria de todos los números. Ir sumando los números. Antes del 4 no hay ningún número, por lo tanto es 4. Luego sumo 9 más 4 y eso me da 13. Después sumo 3 más 9 más 4. Eso me da 16, 19 y 20. Ok. Entonces tengo mi frecuencia absoluta acumulada. Luego puedo obtener mi frecuencia relativa en esta tabla. Y mi frecuencia relativa va a ser simplemente una división.
mi frecuencia relativa, tenemos que ir dividiendo mi frecuencia absoluta dividido el último número que me dio la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo es lo siguiente. 4 dividido 20 me va a dar ese número. 9 dividido 20 me da ese número. 3 dividido 20 me da ese número. 3 dividido 20 me da ese número. Y 1 dividido 20 me va a dar este número. Y así, esa es la frecuencia relativa. Por lo tanto, si ustedes los van sacando con la calculadora, les tiene que dar el siguiente valor. 0,2, 0,45, 0,15, 0,15 y 0,05. Esa es mi frecuencia relativa. Y mi frecuencia relativa porcentual es multiplicar cada número de la frecuencia relativa por 100. Entonces, esto sería 0,2 por 100. Cada 20 por ciento. 0,2 por 100 es un 20%. 0,45 por 100 es un 45%. 0,15 por 100 es un 15%. 0,15 por 100 es un 15%. Y 0,05 por 100 es un 5%. Y ahí tendríamos la tabla de frecuencia para una muestra que me den de datos, pero que me están pidiendo que lo agrupe en intervalos. Entonces, vuelvo a repetir. Si me dan una muestra de datos, de números, y me especifican que tienen que ser agrupados en intervalos, entonces yo primero tengo que saber cuántos intervalos y cuál va a ser la amplitud o cuántos números va a contener cada intervalo. Es lo que tengo que saber para poder armar mi tabla de frecuencia como primeramente. Entonces, para poder obtener primero la cantidad de intervalos, yo lo obtengo con un K. Y ese K se saca a través de una fórmula que yo pasé en el inicio del video. Luego, para saber cuántos números tiene que contener cada intervalo, yo lo saco con un A. Y ese A también es por fórmula que lo pasé al inicio del video. Luego, digo que me dice, según todo lo que saqué, el cálculo que saqué, tienen que ser 5 intervalos y cada intervalo va de 2 en 2. Entonces, claro, va 13, 14, 15, 15, 16, 17. ¿Por qué? Porque el número mínimo es el 13 y el número máximo que está ahí en toda esta muestra de números es 22. Por lo tanto, la muestra tiene que empezar de 13, la tabla tiene que empezar de 13 y tiene que terminar en 22. Tiene que ir agrupado en 5 intervalos y de 2 en 2 cada intervalo. Entonces 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23. ¿Ya? Si ustedes restan, aquí 15 menos 13 les tiene que dar 2. 17 menos 15 tienen que darle 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante saber de los intervalos? Es que si el intervalo dice que va del 13 al 15, en realidad va del 13 al 14. El 15 lo toma el siguiente intervalo. Es decir, es un intervalo cerrado desde el 13, pero es un intervalo abierto desde el 15, porque en realidad va del 13 al 14. Y el 15 lo toma el intervalo siguiente. Del 15 al 16, porque el 17 lo toma el siguiente intervalo. Y así sucesivamente. Entonces, para obtener mi X es un promedio, es decir, 13 más 15 dividido en 2, me da 14, 15 más 17 dividido en 2, 16, y así sucesivamente para abajo. Para mi F, que es mi frecuencia absoluta, veo en mi muestra cuántas veces está el número 13 y 14. 13 y 14. Aquí veo cuántas veces está el número 15 y 16. Aquí cuántas veces está el número 17 y 18. Y así sucesivamente para la frecuencia absoluta. Ustedes lo pueden ver detenidamente en la muestra. Luego, en la frecuencia absoluta
acumulada, yo voy sumando los números. Antes del 4 no hay ningún número, por lo tanto es 4. Luego, para sacar ese, 9 más 4. Luego, para sacar ese, 3 más 9 más 4. Luego, para sacar ese, 3 más 3 más 9 más 4. Y por último, para sacar ese, 1 más 3 más 4 más 9 más 4. Voy haciendo una sumatoria hacia abajo. Para mi frecuencia relativa, lo que yo tengo que hacer es dividir cada número de la frecuencia absoluta por el último número que me da la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, 4 dividido 20 me da 0,2, 9 dividido 20, 0,45, 3 dividido 20, 0,15, 3 dividido 20, 0,15 y por último 1 dividido 20, 0,05. Ahora, para obtener la frecuencia relativa porcentual, lo que me dio la frecuencia relativa, multiplicarlo por 100. 0,2 por 100, 0,45 por 100, 0,15 por 100 y así sucesivamente. Y eso es una tabla de datos agrupados en intervalos. ¡Chao!